académico, sociólogo sinaloense, el más destacado investigador en seguridad nacional y narcotráfico. Un especialista clave a la hora de identificar, ya sin ambajes, la profusa complicidad de las organizaciones criminales con los gobiernos en turno. Una sumisa y cruenta cooperación que hoy tiene al país sumido en la violencia y rumbo al desfiladero de mantenerse las medidas que la presente administración insiste en profundizar y solapar. ¿Preocupado? Por supuesto. Deberíamos estar preocupados. Mucho más que preocupados. Sinaloa lleva ya 197 días casi sitiada y con violencia. ¿Y los que faltan? Más de 900 ejecuciones y 700 desaparecidos en su entidad. Y el gobernador tomándose fotos. ¿Qué hace posible la permanencia de Rubén Rocha Moya en el gobierno? Lo hemos visto en las fotos. ¿Qué quiere decir esa foto de Andy López Beltrán? El mensaje es claro. Y el mensaje de Estados Unidos también. Entonces, el que tiene el garrote más grande es el que va a predominar. ¿Ese es el mensaje? Ese es el mensaje. ¿Rubén Rocha traicionó al Mayo? Eso es lo que dice en la carta Zambada. ¿Y AMLO? Él dijo que él estaba enterado de todo. Si estaba enterado de todo, seguramente estaba enterado de eso también. ¿Qué observaban sus paisanos cuando AMLO visitaba Badiraguato? Difícil saberlo porque habría que hacer encuestas, pero las opiniones coincidían en gran medida de que probablemente iba por dinero en efectivo, que era lo que de eso vivió durante mucho tiempo y sigue viviendo. ¿Qué dijeron ahora cuando AMLO llevó a Sheinbaum a Badiraguato? Continúa la película. ¿Fue ánimo de compartir información o hacerla cómplice? Probablemente las dos cosas. ¿Proteger a Rocha es complicidad? Seguramente. ¿Quién protege a Rocha Moya? Ya sabemos quién. ¿Tiene nombre? ¿Y apellido? ¿Lo sabemos? Creo que es Vox Populi. ¿Qué los hace sentirse impunes? Justamente la cantidad de puestos que ocupan en la estructura política. ¿A Rocha Moya lo apoyan los generales? Difícil saberlo porque no son entes monolíticos, no son estructuras monolíticas. Y seguramente hay división de opiniones y de intereses. A propósito, ¿hay laboratorios de fentanilo en Sinaloa? Por supuesto. ¿Se engaña al gobierno o manipula? Manipula. ¿A quién favorece un gobierno que tergiversa y manipula las cifras? A los que están en la estructura de poder político. Ahora hasta esconden o camuflajean a los asesinos o a los asesinatos en las estadísticas. El ocultamiento de información ha sido sistemático, sobre todo desde el gobierno anterior y continúa en este. ¿Eso es propio de científicos? Por supuesto que no. ¿De doctores? No. ¿Usted pensó que Sheinbaum, por ser académica, tomaría decisiones por la vía del conocimiento empírico o por emociones populares? Por quien la promocionó y la impulsó para llegar a donde está. ¿Le temerán más al conocimiento o a la transparencia? A los dos. ¿El conocimiento libera o somete? Libera. ¿Y qué inteligencia es esa que prefiere imponerse a convencer? No es inteligencia, es ortodoxia y autoritarismo. ¿Usted creyó a la presidenta demócrata? No. ¿Usted se distingue la realidad de la percepción? Sí, espero. ¿La percepción se puede construir? Por supuesto. ¿Manipular? Seguramente. ¿Y la realidad? La realidad no. La interpretación sí se puede manipular. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Crítico. ¿Al poder se le solapa o revisa? Se le critica, se le revisa y se ofrecen interpretaciones para la gente. ¿Y hay que señalar las cosas por su nombre? Por supuesto. ¿Cuál fue el error más grave de AMLO ante el avance del crimen organizado?
el pretender que un eslogan era una política de seguridad. Y eso dio pie para la expansión y proliferación de grupos delictivos y un mayor empoderamiento. ¿Negocio? Seguramente. Y en algunos otros casos, muy probablemente fue imposición. ¿Solapo? Sin duda. ¿Peña siempre supo qué país le entregaría a AMLO? Los presidentes saben. Hay algunos que les gusta jugar a que no saben y otros a jugar que saben todo lo que pasa. Y cuando pasan cosas muy graves, se hacen los desentendidos. Entonces, ¿Peña lo inmovilizó o lo intimidó? Algo le debe por haberse brincado un sexenio que parecía o que pareció en su discurso inexistente y se refirió siempre al anterior a Peña. En todo caso, ¿AMLO conocía al país que quiso gobernar? Él dijo que nadie como él conocía el país, lo había recorrido tantas veces. Entonces era imposible que no supiera del predominio de grupos delictivos en distintas partes del país y sus mecanismos de control y de corrupción. ¿Gobernó AMLO? Concentró atribuciones y creo que compartió distintos campos de poder, como el delictivo, el militar, el económico y el político. El mayor de todos los demagogos usted lo ha descrito ya así. Hasta ahorita nadie lo ha desbancado. Insisto, ¿la herencia que recibió AMLO de sus antecesores lo imposibilitó para actuar contra el crimen? No. AMLO, al no poder actuar, demostró incompetencia, ignorancia o cobardía. Pudo actuar, no quiso actuar. ¿Abrazos y no balazos? Un eslogan que nunca podría ser una política de seguridad, pero sí un mensaje para grupos delictivos. ¿Hay indicios entonces para incriminar a AMLO de colusión con el crimen? Indicios sí. Pruebas las esperaremos en algún momento. ¿Diría que las organizaciones criminales han sustituido a los intermediarios que él tenía el PRI con la sociedad? Bueno, ahora son de Morena y sus satélites, pero sobre todo Morena. ¿El crimen no está hoy resolviendo gestiones sociales? Resolviendo no. Está vendiendo el sometimiento como protección. ¿El crimen no está hoy ya en contrataciones públicas en municipios y en entidades federativas? Por supuesto que sigue. Ya no es un siglo, sino 2 siglos de drogas. Así es. ¿La erosión del crimen a la democracia es reversible? Sí. Tenemos los ejemplos. El ejemplo de Japón, por ejemplo, tiene organizaciones delictivas como la Yakuza, que son sumamente poderosas, pero en términos de homicidios tiene una tasa muy, muy baja y se mantiene la democracia. ¿Qué tipo de régimen político tendría mayor control de las organizaciones criminales? Existen las dos posibilidades. Regímenes autoritarios con un eficaz control de la seguridad y regímenes democráticos con un control eficaz de la seguridad. ¿En qué régimen estamos con la llamada Cuarta Transformación? Estamos en lo que he denominado una fase que empieza en el sexenio anterior, que es de la inseguridad autoritaria. ¿Eso es autócrata o demócrata? Todo indica que el proceso es muy acelerado hacia la autocracia, pero con problemas dentro justamente de quienes dominan la mayor parte de los puestos políticos en los distintos niveles en el país. ¿La reforma judicial permitirá más la influencia del crimen? Seguramente. ¿La fragilidad de las instituciones del Estado beneficia al crimen organizado? Por supuesto. Además, este gobierno ha hecho todo por debilitar a las instituciones democráticas. Así es, con la idea ingenua de que el control político per se es suficiente para controlar todo lo demás. ¿Juegan con fuego?
desde hace tiempo, ¿Hacia dónde nos quieren llevar? a una aceleración del caos. ¿Pensarán que estarán inmunes a sus propios juegos? Serían bastante ingenuos si lo piensan de esa manera y se van a estrellar con la realidad muy pronto. ¿Usted ve a los jueces de la próxima elección popular que al llegar con acuerdos sean imparciales? No. ¿Quien se vende una vez se vuelve a vender? Sí, ¿Quien se corrompe una vez lo vuelve a hacer? sí. AMLO no solo fracasó con el crimen, sino lo arropó. Hay indicios, como bien señalaste, de que así ha sido, así fue, y probablemente sigue siendo. El resultado hoy es que se siguen matando a 80 personas todos los días en este país. Y los que se ocultan, 20 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en este país. datos duros, no los otros datos, La violencia sin freno. con muchos problemas para controlarla y hasta el momento no se ve que tengan claridad quienes están, digamos, quienes tienen la autoridad para determinar las políticas de seguridad, que lo estén haciendo. La impunidad a sus anchas. Sí, 20 desapariciones diarias. y las que faltan, País de asesinos. sin duda, ¿Usted ha encontrado alguna explicación de por qué nos estamos matando? porque no hay autoridad y hay impunidad. En todo caso, hay que normalizar la violencia y los crímenes. Nunca. ¿Eso que lo escuchan en Palacio? Parece que no. Si Sheinbaum no pudo ni desprenderse de AMLO, ¿qué le hace pensar que se desprenderá de las complicidades con el crimen? Estados Unidos, creo que en presidencia ya no sienten lo duro, sino lo trumpido. Cuando el informe de Estados Unidos señala como intolerable la complicidad del crimen con el gobierno actual, ¿miente o solo describe? Describe y la información que tiene Estados Unidos, como lo prueba cualquiera que haya revisado los archivos en Estados Unidos, saben desde hace muchísimo tiempo de los vínculos entre el poder político y el poder delictivo. La cuestión es de qué lado se inclina la balanza en determinadas partes del país. ¿De qué lado? Habrá que ver caso por caso. ¿Qué quiere Trump? Quiere imponer y lo vimos en el mensaje de ayer, donde se presenta como rey. Vuelve a decir que nunca como ahora la complicidad con el crimen es intolerable. Dice muchas cosas. La cuestión es que lo que ha hecho hasta el momento implica una mayor presencia de militar de Estados Unidos y de la agencia por excelencia de espionaje que es la CIA, y que la presidenta afirmó ayer que fue con el aval del gobierno mexicano. Esos vuelos de espionaje, dijo que habían sido parte de la negociación. Entonces, ¿por qué criticar a los medios que solo difunden lo que posteriormente aceptó? ¿Guerra de drones? Musk dice unas cosas. La cuestión es que Musk no es el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Si señalas a un gobierno de colusión con el crimen, lo que sigue es quitarle las visas. No necesariamente. Estados Unidos ha convivido durante muchas décadas con regímenes autoritarios y con personajes sumamente corruptos en posiciones de poder. ¿Qué provecho sacaría Trump del gobierno hegemónico de Sheinbaum? Ya vimos lo que le pide a Ucrania. Lo que le pide a México puede ser mucho más, pero Ucrania no tiene el comercio que tiene México con Estados Unidos. ¿Los populistas se unen? Lo vimos en el sexenio pasado. Una mujer extraordinaria le ha dicho Trump a Sheinbaum. Pues seguramente él sabrá por qué. ¿Aceptará Estados Unidos un cambio de modelo económico en México por contención de la migración? Cambio de modelo económico no creo. ¿Clasificarlos de terroristas será solo un trámite de oficio o pretexto de intervención? Lo que hace es darle más atribuciones y a instituciones del gobierno estadounidense
que pueden incluir intervenciones directas en los países donde se encuentran estas organizaciones designadas como tal. ¿Lo harán en México? No van a pedir permiso en caso de que considere el gobierno de Trump que México no está haciendo lo suficiente. Incluso con la propuesta de hoy de la presidenta de ponerle penas duras a los agentes extranjeros que sin permiso intervengan en México. Es casi un aviso. Bueno, hay también, desde hace mucho, se dice que los agentes de la DEA no deben estar armados en México y hay N ejemplos de que han estado armados todo el tiempo. ¿Bartlett debe estar preocupado? Entre otros. En todo caso, ¿pensará la presidenta que con sus llamamientos a la soberanía se librará de las sanciones? No. ¿Los llamados patrioteros desde el Palacio revivirán el resentimiento con Estados Unidos? Hay algunos que ya piensan en el Cerro de las Campanas incluso. ¿Los violentos se carcajean? Los violentos tienen algunas opciones. ¿A todo terrorista no lo asusa y respalda hordas de fanáticos y feligreses de causas? Las organizaciones terroristas clásicas, sí. Con arraigo. Con arraigo. No hay grupo delictivo en el planeta que no tenga una base social. Por cierto, ¿qué han aprendido los criminales del ejército y sus militares? Profesionalizar más a sus brazos armados, digamos. ¿El control territorial de las organizaciones criminales no es escuela militar? Es una combinación de paramilitarismo. Yo les he llamado organizaciones que tienen características mafiosas paramilitares. ¿No aprendieron de los militares la opacidad? La opacidad existe también dentro del campo político, ¿sí? Pero sobre todo en la iglesia y en las instituciones militares. Ahora, ¿qué han aprendido los militares de los criminales? Es que es una respuesta mucho más compleja, que es en esa correlación de fuerzas, cómo operar en el terreno para controlar rentas y proteger a ciertos grupos. ¿La triangulación del erario y lavado de dinero no son métodos aprendidos por los militares de los narcotraficantes? No. Creo que los militares, justamente por lo que señalas de la opacidad, han tenido muchas posibilidades y conocimiento de cómo lavar dinero, digamos. ¿Quiénes de los dos, ejército o crimen, tienen más recursos de estrategia terrorista? Las fuerzas militares son justamente las que tienen más capacidades y conocimiento. ¿La violación multitudinaria no es una táctica de guerra? Utilizada por muchos ejércitos en las historias de las guerras. ¿La tortura? Digamos que no necesariamente se aprende de las organizaciones militares, se aprende de muchos otros lados, ¿sí? Y se puede incluso aprender del cine gore estadounidense. En todo caso, ¿el ejército es pueblo? Son parte del pueblo. ¿El narco es pueblo? Son parte del pueblo considerado en términos abstractos. ¿Sabe usted de un caso de un joven o varios jóvenes sicarios que se hayan pasado las filas del ejército para combatir el crimen? No conozco casos. ¿Sabe usted cuántos jóvenes militares se han pasado a colaborar con el crimen organizado? No tengo la estadística, pero sí hay casos y muchos. Y no hay control de parte de las fuerzas militares, como lo vimos con los Zetas, por ejemplo. ¿A qué le llamará la presidenta a combatir las causas que lleva a la criminalidad? Esperemos que nos lo explique en algún momento. ¿Se atienden esas causas reduciendo el presupuesto de educación? No. ¿Con tómbolas de selección? Tampoco. ¿Eso es propio de doctores y científicos? No. ¿Atender esas causas es criminalizar a los jóvenes? ¿Atenderlas o quitarles? Atenderlas de manera apropiada sí sería lo ideal. Quitarles todas esas posibilidades
es contribuir a que ingresen en mayor número a las filas de la delincuencia. ¿Sabrá la presidenta que al joven urbano primero se le extorsiona y después se le asiste? La presidencia siempre tiene más información y mejor información que la que tenemos, que la que tiene cualquier ciudadano. ¿Sabrá la presidenta que suelen criminalizar a los jóvenes por su condición de pobreza y marginación? Hay muchos estudios justamente que lo han probado y que las medidas que se están aplicando son contraproducentes. ¿No ha preferido la SEP de Mario Delgado criminalizar a una estudiante que atender las negligencias institucionales? Bueno, en primer lugar, habría que preguntarse qué hace Mario Delgado ahí. ¿Será verdad que nuestro secretario de Educación está en los expedientes de García Luna? No he visto los expedientes, pero algunas notas así lo señalan. Para Sheinbaum, atender las causas de la criminalidad es reduciendo el presupuesto de salud y especular con el desabasto de medicinas. Nunca. Atender a las causas es desatender el deporte y negar becas a deportistas de alto rendimiento. No. ¿Usted también coincide que los jóvenes se les manipula con facilidad? A juzgar por los resultados de las elecciones, o hay una gran ignorancia, o un gran fanatismo, o un gran convencimiento de que en algún momento en el futuro vamos a dejar de ser el país que somos. ¿Todo pobre es un criminal? No. ¿Todo rico es un usurero? No. ¿Los mexicanos somos idiotas? Muchos sí, seguramente. ¿Nos toman como tal? Sí, sin duda. ¿Incluso desde el palacio? Por supuesto. En todo caso, ¿se atienden esas causas al debilitar a las policías? No. ¿Hay institución más desarmada que las policías? La sociedad civil, digamos, no es una institución, pero la gran mayoría estamos desarmados frente a estas medidas. ¿Sabrán en el gobierno central la diferencia entre policías y militares? Pretendían saberlo cuando no estaban en posiciones de gobierno. De repente sufrieron amnesia colectiva y se convirtieron al militarismo. ¿Lo sabrá Sheinbaum? Supongo que sí. En todo caso, ¿nuevo voto de confianza a la Guardia Nacional? Es lo que tenemos y tenemos el muro de contención de la mayoría calificada en el Congreso. La Guardia Nacional tiene de contención el control del ejército en capacitación y movimiento. ¿Ya está adscrita la Sedena? ¿Qué margen tendrá Omar García Harfuch? Buena pregunta. Y ese margen tendrá que pasar por Estados Unidos. ¿Sabrá la presidencia el alcance de haber hecho de García Harfuch un supersecretario? En el papel. Veremos si en la práctica hay un disciplinamiento, digamos, de las fuerzas militares a su autoridad. ¿García Harfuch será el García Luna de este sexenio? No podemos saberlo. En todo caso, ¿dejará el ejército maniobrar a García Harfuch? Creo que ahí, yo insisto, pasa por qué haga el gobierno de Estados Unidos. En todo caso, ¿apoyarse en la milicia es fortaleza o debilidad? En ciertas circunstancias puede ser fortaleza. En el caso de lo que ha pasado en México en los últimos años, creo que lo que ha mostrado es una debilidad institucional impresionante. ¿La autocracia no va de las manos de la milicia? Sí. Por cierto, ¿en algún momento la narrativa sobre los capos criminales se asentarán como mitos revolucionarios o transformadores? Habrá grupos que seguramente se inclinen por esas ideas y que se reflejen en corridos, ¿no? O incluso en ciertos llamamientos a la resistencia y al apoyo y a tirarse envueltos en la bandera desde el castillo de Chapultepec. Seguro que ya hay editores ávidos por hacer los mitos y leyendas. Pues Netflix ya anunció una gran inversión en México y seguramente van a proliferar películas y series relacionadas con estos asuntos. Y biografías. También. ¿Qué tal Joaquín Loera Guzmán, mejor conocido como el Che o el Chapo? Es
Dejémoslo a quienes... ¿No acaban de decir que el Mayo Zambada tiene de pacifista lo de Gandhi? Bueno, es una de las uno de los tantos mitos. ¿Esos carteles no han llevado alimentos a los pueblos hambrientos de sed y justicia? Organizaciones delictivas, digamos, organizaciones delictivas y coaliciones delictivas. ¿Esos líderes no han repartido despensas como justicieros sociales? Sí. ¿Esos líderes no han condicionado los votos y amarrado casillas zapato? Sí, lo vimos en las elecciones intermedias y lo que está por ventilarse de las elecciones federales en las últimas. ¿No mataron e intimidaron a regidores, alcaldes y gobernadores? Hay muchos casos. ¿Lo harán? Y lo seguirán haciendo mientras no se cuente con la capacidad suficiente y la voluntad para ponerles freno. ¿Estamos condicionados a ese futuro? Es un futuro previsible e incluso más complicado por las últimas medidas del gobierno estadounidense que probablemente se vayan a incrementar actos en contra de ciudadanos y empresas estadounidenses en México. El país como trasiego. Como campo, digamos, si ya es un campo de batalla. El país como fracaso. El país como fracaso. Hasta el momento es lo que hemos estado viviendo. ¿Se romperá la unión entre la complicidad del crimen y el gobierno? En el corto plazo no. ¿Hay ciudadanos para combatirlo? Digamos que hay voluntad en una parte importante de la población, pero no hay los medios para hacerlo. ¿Hay políticos para ello? No los vemos. ¿Hay académicos para ello? Sí, pero los académicos no tenemos ni la capacidad performativa, ni la capacidad militar, tampoco es nuestra función. Nos vamos. ¿Cuál es la advertencia, don Luis? Seguir por este camino es ir directamente al desfiladero y si no hay corrección en el rumbo, definitivamente va a ser muy difícil salir del hoyo en el que estamos y en lo que se proyecta con las medidas en las cuales insiste esta administración en profundizar.